Bienvenidos a Desterrados, un programa dedicado a la migración y la democracia. Hoy tenemos de invitado a Luis Carlos Díaz, periodista, ciberactivista y defensor de los derechos humanos. Bienvenido, Luis Carlos. Un abrazo grande. Me suena raro lo de Desterrados porque mi estatus migratorio sigue siendo turista, ando dando vueltas por muchas partes. ¿Estás turista? Sí, claro, pero además sí me pega muy directamente porque conozco amigos que están exiliados, es decir, desterrados. Y es una figura muy dura porque es como otra cárcel. Eso a mí me han dicho varios invitados que esa palabra pega mucho, ¿no? Porque desterrado es como que no tienes patria. Y es lo que sentimos los venezolanos. O sea, yo en mi caso, yo no puedo regresar a Venezuela. Entonces ya yo no tengo patria. Además, lees, por ejemplo, lo que escribió en su momento Bocaterra o Miguel Otero Silva, y dice, esto está pasando 100 años después a otra generación de venezolanos, y sí, está pasando. Eso está pasando mucho y ese tema de migración lo vamos a tocar bastante, pero yo quería comenzar con algo que es tu experticia, ¿no? Y es el tema, que es una pregunta que me hacen muchas personas. Esos informes que han sacado Provea, Human Rights Watch, que últimamente han sido muy contundentes, ¿cuál es la clave de esos informes para que la gente lo entienda? Sí, hay muchas dimensiones que hay que trabajar, porque hay gente que dice, bueno, si sale el informe y no pasa nada, entonces el informe no sirve de nada. Y en realidad los informes lo que te muestran es que hay una sociedad civil que está haciendo todas las tareas posibles. Para que una ONG tenga sus informes, significa que hay defensores y que hay víctimas y que hay familiares que no dejan de insistir, de trabajar, de documentar. Lo otro importante es que nosotros tenemos muchos cuentos entre nosotros, de lo que nos pasó, lo que vivimos, lo que vemos que le pasó a otros. Pero cuando tú empiezas a juntar eso, lo evalúas con criterio técnico, empiezas a descubrir patrones, empiezas a descubrir que hay un sistema represivo, hay un sistema que persigue y que además tiene unas cadenas de mando, unos modos de trabajar. Entonces los informes son como este primer espacio, este primer escalón para lo que llaman incidencia pública. Es decir, tú puedes acumular información, generar conocimiento para que actores políticos, actores diplomáticos, mecanismos internacionales de protección se muevan. Entonces, lo que hacen estos informes más bien es que interpelan al resto del mundo diciendo, epa, ¿y ustedes no se van a mover? O sea, ¿cómo es que en Venezuela hay presos políticos extranjeros y otros gobiernos no reclaman sus presos? ¿Cómo es que en Venezuela ocurren crímenes de lesa humanidad y aún así hay gente que quiere hacer negocios y tratar de blanquearlo? O sea, ese asunto, cómo empezamos a indignarnos, cómo empezamos a señalar las cosas que son incorrectas, pero Venezuela es de los pocos países del planeta, creo que 11 o 12, que tienen dos mecanismos especiales de ONU activos trabajando. Y eso también te habla del nivel de gravedad de las cosas que pasan. Nosotros como venezolanos estamos acostumbrados a que todos los años, durante los últimos 25 años, desde que estaba Chávez, todos los años siempre salió un informe. ¿Cuál es la diferencia o el hallazgo importante en este último informe que se ha presentado, bueno, que presentó Provea, sí, Human Rights Watch? El hallazgo que tú dices, Ana, esto puede ser un quiebre. Esto lo estamos comentando en una temporada en la que apareció el informe de Human Rights Watch, de Provea, de Acceso a la Justicia, de Espacio Público, de varias organizaciones, de Amnistía Internacional, varias organizaciones están hablando de lo grave que está en Venezuela. ¿Qué ocurre? Que en 25 años pasamos de temas como de controles políticos o desgastes institucionales a directamente la represión dura a partir del 2014. Significa que antes no lo hubiese habido, por supuesto, hay casos horrorosos, pero a partir del 14 hay un quiebre y un cambio porque el sistema, bueno, estamos hablando ya de la era Maduro, sin dinero, sin la popularidad, sin carisma y sin los votos suficientes. Ya desde el 2014 el chavismo era minoría electoral y entonces lo que les queda es la represión, las armas, y fueron bestiales. De hecho, antes del 14, ya en el 13, tuvimos este ciclo represivo en Barquisimeto, en Lara, que fue monstruoso, sobre todo contra jóvenes que fueron torturados en bases militares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices, una década después, bueno, una década en tiempos de ciclos de derechos humanos para la población ha sido traumático. En esa década se salieron, o sea, se fueron de Venezuela, se fueron expulsados millones de personas, millones, como 7 millones de personas en esos años. Antes había ido 1 millón más. Y lo otro que cambia es que desde el 2019 y 20 ya se empieza a hablar de crímenes de lesa humanidad. Era un término que en la época anterior no se había hablado. Y si vamos a hablar entonces del 2025, yo diría que ya es la etapa de la metástasis. ¿En qué sentido? Y me disculpas el término médico, que
los castigos, lo que está ocurriendo contra la población, se volvió generalizado, pero además es como que el sistema hubiese aprendido a ser más sádico, más brutal. Te pongo un ejemplo. Hay muchos presos políticos de la última década que tuvieron derecho a nombrar a sus abogados. Bueno, resulta que de los presos del 28 de julio para acá, y anteriormente, o sea, todos los del 2024, los de la campaña, los del comando de campaña de 20, de distintos partidos, los presos del 24 en adelante no pueden nombrar a sus abogados. Anteriormente había presos que recibían visitas familiares. Bueno, en este momento hay presos que tienen meses desaparecidos, que nadie los ve. Entonces, esos patrones son nuevos. Cuando digo metástasis es que desbordan, porque se suman dos cosas. Los castigos a los extranjeros, el hecho de que el Estado diga que tiene 150 extranjeros presos, es grave. La detención de niños, fueron más de 220 niños presos después del 28 de julio, eso no había ocurrido antes. Y la represión transnacional, que es un fenómeno que a muchas organizaciones también los está tomando por sorpresa, porque tú no estás preparado para algo así. Claro. ¿Qué es represión transnacional? Bueno, que venezolanos que salieron de Venezuela, que están en otros países, algunos pidiendo estatus de asilo, de refugio, con visas o lo que sea, incluso irregulares, como sea, están recibiendo ataques y amenazas del aparato represivo venezolano, pero fuera de Venezuela. Y eso es grave. Tenemos el caso, el peor de todos, el de Teniente Ojeda, que fue asesinado en Chile el año pasado, pero este fenómeno empieza a repetirse en otros países. Ahora, yo te atajo ahí porque sabemos que es grave, los informes reflejan que es grave, pero ¿qué pasa con esos informes? Es decir, sirven para algo, porque la gente dice, ok, sí, puros informes, pero eso sirve para algo, eso va a llegar a algo. Sí, sirven para todo, porque son los que te permiten además hablar el lenguaje de los mecanismos internacionales. Si tú llegas con tu relato de víctima, bueno, eso tiene un valor, tiene un peso, pero los informes y el carácter técnico es el que te permite sentarte en una mesa técnicamente entre pares para denunciar las cosas. O sea, es decir, que esos informes sí sirven para el caso de la Corte Penal Internacional. Y para la ONU y para, sobre todo, los mecanismos diplomáticos. Me refiero a esto un poco más porque en Venezuela no lo vemos. Cuando los países toman la decisión de tener relaciones con Venezuela, tienen que tener unas relaciones políticas, económicas, diplomáticas y distinto carácter. Pero hay un mandato que es como la protección de derechos humanos es universal, por lo menos para los países democráticos y libres. A otros no les importa, pero esto pesa. Es decir, el hecho de que España tenga que hacer negocios con Venezuela, pero en paralelo tiene 12 presos políticos en Venezuela, no significa que van a levantar todo y van a decir, ya no te mando más Iberia. Sí. Pero los negocios son distintos. Evidentemente tenemos un lobby petrolero y unos lobbies muy duros tratando de normalizar, de blanquear la situación. Pero los estados tienen que ir con mucho más cuidado. Porque incluso lo que ha pasado en Venezuela afecta a empleados diplomáticos. No sé si sabes, pero hay presos que trabajaban en embajadas. Y hay presos que trabajaban en ONGs humanitarias que estaban trabajando en Venezuela y que están presos y desaparecidos. Entonces, cuando tú elevas eso a los niveles de informe, a espacios internacionales, estos gobiernos tienen que ir con más cuidado. Lo que quiero decir, las víctimas solas sienten que a veces no tienen tanto poder, pero su testimonio, bien documentado, puede generar mucha más presión diplomática sobre el gobierno venezolano. Y lo que no ocurre, y es lo que sí la gente espera, pero lo que no ocurre, es que un informe te lleve directamente a un tribunal. Ese camino es más largo, pero lo estamos recorriendo. O sea, ese camino, y quiero que veamos esto con calma y con frialdad. El fiscal de la Corte Penal Internacional se la pasaba yendo a Venezuela visitando a Maduro. Había mucha presión de los medios de comunicación de que se emitiera una orden de captura contra Maduro. El fiscal no apareció más. Se dice que la cuñada es familia de Maduro, no sé. Hay todo un tema allí, pero no apareció más el fiscal. ¿Hay esperanza de que esa orden de captura llegue en algún momento? Absolutamente. No es que hay esperanza, es que hay trabajo detrás. Y hay mucha gente seria trabajando detrás. Yo te puedo contar esto y lo puedo resumir. La Fiscalía de la Corte y la Corte trabajan de una forma que se llama complementaria. Es decir, ellos se activan cuando los estados no quieren o no pueden atender las graves violaciones de derechos humanos. O sea, cuando pasa a ser crímenes de lesa humanidad y el sistema judicial de un país no se activa, no hace las cosas, la fiscalía se activa. Pero ¿qué pasa? Que tienes varias situaciones en Venezuela. La primera es que los represores siguen en el poder. Es decir, no es salieron. No es que vas a juzgar al gobierno anterior, es que es el gobierno presente. Y lo otro es que el mandato de la Corte hace que tengan que cooperar con el Estado. Para ellos existe la diferencia entre Estado y gobierno.
Para Claro. nosotros no. Gobierno, Estado, partido, todo en Venezuela pasa a ser lo mismo. Entonces, el fiscal Khan estaba obligado a cooperar con el Estado o esperar la cooperación del Estado. Y por eso es que fue a Venezuela. De hecho, su visita del 2021 es una visita que toma por sorpresa a mucha gente porque hace lo que nadie se esperaba, que fue sentarse con Maduro, darle la mano y decirle, te estoy abriendo la investigación. Exacto. Vamos a decir, en términos judiciales, para mucha gente esto fue como una jugada de Messi. Era como, Sí, ¿qué claro. acaba de hacer este señor? Porque no es que es su amiguito. Te estoy No es- avisando. Pero es que eso no lo había hecho nadie jamás. Ok. O sea, fue una jugada dura. Porque decir, te abro la investigación, ¿qué significa? Y esto es importante porque hay gente que dice, ¿pero qué voy a investigar? ¿Qué voy a investigar? No, ya va. Abrir la investigación significa que sí está comprobado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. O sea, sí hay razones para creer Claro. que eso ocurrió. Y lo otro es que la Corte ya sabe que no va a esperar para que Venezuela lo haga por su cuenta. No es como, bueno, tranquilo, que el fiscal de Venezuela lo va a hacer y los tribunales de Venezuela lo van a hacer. No, hay la decisión de que Venezuela ya ni quiere ni puede y van adelante. Ahora, ¿qué es lo que está investigando el fiscal? Ellos tienen que tomar los miles de casos que hay, los patrones que hay y poder determinar específicamente responsabilidades individuales. Entonces, no se puede decir que la Corte va a juzgar a Venezuela. La Corte va a juzgar a 1, 2, 3 o 4 personas de la pirámide, de la cadena de mando, gente con altas responsabilidades, en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entonces, para eso, no es que va a agarrar el caso más visible, el caso que todo el mundo conoce. Es que si no es el mío, no es el de nadie. Eso Sí, es gente exacto. que, si no es el de fulanito, no es el de nadie. No, no. Tienes que agarrar el caso que funcione. Claro. ¿Y qué significa que funcione? Tú puedes hacer una trazabilidad entre el crimen que se cometió, por ejemplo, en Venezuela que se investiga, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y persecución política. Entonces tú puedes decir, oye, todos los presos de las protestas del 2017. Tú tienes que poner unas víctimas, dice, Claro. este grupo de personas, tienes que poner un alcance, o sea, de tal fecha a tal fecha, y tienes que poner también como un alcance geográfico, oye, que haya ocurrido en todo el territorio nacional, en tal estado, en tal provincia. Entonces tienes que generar eso para decir, bueno, estas víctimas que fueron afectadas de estos crímenes fueron culpa de estas personas, y acusas a esas personas. Entonces, para acusarlas, ¿qué necesitas? Víctimas, pruebas y testigos. Claro. ¿Qué son los testigos? Bueno, personas que eran parte del aparato, se salieron y cooperan. Ruda, porque así juegan. Bueno, que en su grupito de defensa contrataron a una abogada que resulta que es la cuñada de Karim Khan. Ah, por ahí es donde viene el cuento. Claro, entonces eso pasó en noviembre del 23. El gobierno hace las apelaciones y las pierde. Esa decisión salió como en marzo del 24. Y no sabemos por qué. En septiembre del 2024 sale una noticia diciendo, es que ustedes no saben, la Corte nunca va a decidir en contra de Maduro porque la cuñada de Karim Khan está en su equipo de defensa. Claro. No es así. Es decir, la cuñada fue parte del equipo de defensa de Venezuela, no significa que es, fue, Ok. y no sirvió de nada. Porque si tú dices, bueno, es que desayunaron juntos y Karim Khan le pasó un sobre con las respuestas del examen, tú dices, bueno, pues pasó el examen con 20. No, lo rasparon. No le sirvió de nada. O sea, insisto, fueron 6 apelaciones y las 6 las perdieron. Entonces, ¿qué pasa con Karim Khan? Él no puede decir nada hasta que no tenga las órdenes de captura. Entonces, las últimas informaciones que manejamos son, en diciembre del 2024, en la Asamblea de Estados Partes, que es un evento para hablar de la Corte en líneas generales, el fiscal Karim le dedicó a Venezuela un buen trozo de su discurso. Okay. Incluidos los niños, quienes deben ser liberados si están detenidos con fines políticos o si han protestado pacíficamente. Y básicamente le dijo al Estado venezolano, no espero más por ustedes, no, la cooperación complementaria, que era este asunto donde yo espero, ustedes hacen, no sé qué, tenemos una oficina en Caracas, ayudan y tal, nada de eso. Le molestó mucho lo de los niños presos y lo dijo. Okay. Y eso también impactó que fueran liberados en diciembre de ese mismo 2024. Además, pasó algo, y es que él dijo, bueno, esto sigue adelante, o sea, esta investigación va a seguir como fuerza. Entonces, muy probablemente 2025 sea el año donde empecemos a ver otras cosas. ¿Por qué escuchamos más de la Corte? Porque ya no hay más nada que hacer hasta que tengan las órdenes de captura o de comparecencia. ¿Y contra quién van a ser? Nadie sabe. Esa es la información que nadie sabe y nadie debería saber. O sea, en cualquier momento puede llegar a eso. Puede pasar. Puede pasar además distintas cosas. Pueden ser unos mandos medios altos, pueden ser unos mandos altos, pueden ser, o sea, ellos verán qué combinación hay, pero lo que nos dicen en la Corte y lo que se dice abiertamente es que están buscando
balas de plata. Es decir, Claro. unos casos que no se caigan, unos casos Así que es. no... La justicia es compleja, pero tenemos buenas esperanzas con Venezuela. Amén. Y yo te quiero preguntar, dado esta situación y mientras llega esa resolución de esos casos, que es lo que esperamos todos los venezolanos, bueno, hay muchos presos políticos y hemos visto que la única manera para que presos políticos puedan salir es o por presión o por negociación. Allí vimos Estados Unidos apenas en el mandato del Trump que envió un negociador y se llevaron unos gringos en un avión. ¿Cómo ves tú, y dado este símil, cómo ves tú la propuesta del presidente Bukele de cambiar deportados por presos políticos? ¿Eso está dentro de ese juego para liberar o eso es simplemente presión política hacia Maduro y dejarlo al descubierto? No es un intercambio válido por una razón muy sencilla. En el grupo que tienes de personas presas en El Salvador, que insisto, lo correcto es que sean llevadas a Estados Unidos, que sean liberados o que sean juzgados según tenga su proceso judicial. En ese grupo había personas que estaban solicitando refugio en Estados Unidos, asilo, estaban solicitando una medida de protección. Entraron a Estados Unidos con esas medidas de Es un protección. canje de pera por manzana. Si a esa gente tú la mandas a Venezuela, van presos. Porque hay gente que estaba pidiendo protección. Así es. Probablemente ya Estados Unidos no es el país que les va a dar protección, evidentemente por la brutalidad que les han hecho. Bueno, ahora se irán a España, a otra parte. Pero si los devuelves a Venezuela, corre riesgo su vida. Entonces no es intercambiable. Pero la segunda es que si en ese grupo tienes personas que sí están vinculadas a bandas criminales que sí pudiesen tener conexión con Venezuela, si los mandas a Venezuela los premias. Entonces son personas que han cometido delitos, que hay que demostrar en tribunales que los cometieron y demás, pero que si los mandas a Venezuela, bueno, les dan un cargo, les dan la espada de Bolívar, no sabes. Claro. Entonces tampoco tiene sentido. Hacer eso equivalente a los presos que están en Venezuela es un problema. Claro, la expectativa de la gente presa es libérenme. O sea, estés en El Salvador, estés en Venezuela. Y Sí. teníamos familiares diciendo, bueno, pero es que al menos ganamos 500 liberaciones. Yo sí, pero el proceso es complejo. Y no quiere decir por eso que se tienen que quedar presos. No. Esto hay que resolverlo, hay que trabajarlo. Pero es que se presta para tantas manipulaciones que es un problema. O sea, hay gente que no habla mal o no critica a Estados Unidos por miedo y se calla frente a El Salvador por miedo o por complicidad. Sí. Y entonces ahora también se están callando con Venezuela porque, bueno, Maduro puede ser muy duro, entonces Sí. no dice nada. Entonces al final, si nadie dice nada, estas personas se van a quedar presas. Ahí es donde entran los informes, donde entran los defensores de derechos humanos y señalan y dicen que esto está mal y esto también. Porque tienen estándares y los Sí. estándares de evaluación pueden ser más objetivos que esta jugada política de ver qué pasa. Ahora, A nivel mundial ya somos 8 millones de venezolanos que estamos afuera. Un tercio de esos 8 millones se encuentran entre Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Esa gente que se encuentra acá, primero, ¿qué esperanza tiene de volver al país? Y un segundo tema, el gobierno de Petro ha hecho algo por esos venezolanos, porque sabemos que el gobierno de Duque sí adoptó medidas como el PPT, adoptó medidas de visas de protección, pero el gobierno de Petro ha avanzado algo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de eso? sí, lo que he podido leer sobre esta materia y además hablando con víctimas y con personas que están en Colombia, es que hay retrocesos. Colombia tiene como varias condiciones, ¿no? La primera evidentemente es la cercanía geográfica, se habla el mismo idioma, la cultura se parece mucho, entonces claro, es el primer lugar de salida para muchas personas. Pero es que hay un cambio total. Recordemos que Colombia es el país donde se aprobó la Declaración de Cartagena, que es una declaración de los años 80 que aumentaba la protección sobre los migrantes, aumentaba el reconocimiento de que podía haber personas con necesidades de protección que no necesariamente estaban escapando de una guerra. Y esa es una trampa que hay con Venezuela, que es que hay organismos internacionales que dicen, no, los venezolanos son migrantes, pero económicos. Es decir, no son como los sirios, no son como los ucranianos, no están escapando de una guerra ni de un terremoto. Entonces, claro, esa interpretación de que los venezolanos escapan de un país que te asfixia, que te oprime, que te persigue, que te mata, que se mete en tu bolsillo, que te niega las diálisis, ¿sabes? Que te están prohibidos los trasplantes. Venezuela suspendió el programa de trasplantes en el 2017 por decisión política. O sea, hay muchas razones que hacen que el país
solo, o sea, el país por sí mismo, por diseño, le haga daño a la población. Eso cuesta mucho que se entienda afuera, hay mucha complicidad. Entonces, Colombia, con el gobierno de Duque, tuvo una perspectiva que fue de acoger, de dar niveles de protección amplios. Y ese es el PPT que le permitía a la gente poder regularizarse por 10 años, entendiendo que no es una cosa que Venezuela no se resuelve en 6 meses, que la gente necesita cierta estabilidad. Bueno, esa figura, ese PPT fue retirado por el gobierno de Petro. Y el gobierno de Petro no ha podido darle una respuesta a los venezolanos. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, crearon un PPT infantil que es solamente para proteger niños y luego que esos niños puedan sumar a sus padres. Entonces, bueno, eso es para un sector pequeño de la población que son los que cruzaron con niños y tal, tal, tal. Luego tienes otra figura que fue la visa de visitante. Crearon una visa de visitante que era para todas las personas que habían llegado a Colombia antes del 4 de diciembre. Eso era un mecanismo de protección, por ejemplo, para los que cruzaron en el año electoral, los perseguidos y demás. Bueno, esa visa no se implementa hasta abril del 2025. O sea, la gente esperó muchos meses. Y cuando sale el documento en abril de 2025, la reglamentación, cambian todo y dicen, no, esto no es para la gente que llegó antes del 4 de diciembre. Es para gente que haya quedado irregular antes del 4 de diciembre. O sea, es como gente que haya llegado como en marzo, que se le vencieron los 6 meses. Entonces, claro, quedan desprotegidos muchos venezolanos. Y esto es una decisión política. ¿Cuál es la decisión política? Bueno, no comprender las causas de expulsión de Venezuela. Y eso se nota mucho cuando en el discurso oficial de Colombia se dice, bueno, que la gente salió por las sanciones, el bloqueo, que es paparrucha. O sea, al final es palabrerío. La gente no salió por sanciones. El pico migratorio de venezolanos en Colombia fue en el año 2017 y 18. Y las sanciones petroleras son del 19. Entonces, listo, tan fácil como eso. Entonces no es por ahí esa ruta. ¿Qué pasa? Que Colombia está dejando de lado la protección que da la Declaración de Cartagena. Y es una paradoja. O sea, el país que la aprueba es el país que no la cumple. Ese tema es popular electoralmente hablando, pero en Venezuela es impopular. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hay elecciones ahora en mayo en Venezuela. Unas elecciones que, bueno, no quiero entrar en detalles, pero hay unos candidatos que hablan de todo, que van a construir hospitales, que escuelas, que se va la luz, hablan de los servicios públicos, y el tema de derechos humanos y migratorios no pasa por el discurso de esos personajes. Sí. Entonces es impopular en Venezuela, cuando eres candidato en estas elecciones, hablar de esos temas de derechos humanos. Tú como defensor de derechos humanos, ¿cómo te sientes tú cuando ves a estos personajes que en verdad no hablan de presos políticos, no hablan como si estuviesen en una campaña en los años 80? Sí, es que hay un diseño que ya tiene al menos el 2020, cuando ocurre la ruptura entre quienes estaban con el gobierno interino y quienes no. Ahí hay un sesgo, que es que empezaron a hablar de los problemas concretos de la gente. Creyendo que eso conectaba con la población. Y es una cosa muy populista, es muy de decir, oye, vamos a hablar del agua, la luz, el gas, el transporte, porque eso es lo que hace que la gente no solamente se conecte, sino que son sus necesidades inmediatas, y además eso puede burlar la polarización, porque chavistas y opositores tienen los mismos problemas. Eso, insisto, eso es narrativo, es una construcción narrativa que se la armaron a quienes en 2020 intentaron participar en la elección de la Asamblea, y algunas organizaciones de la sociedad civil y alguna gente que se hace llamar a sí misma como cívicos y que hacen cosas. Todo eso es tontería, porque es un desprecio por la gente creer que su problema no es la falta de democracia. Entonces ellos dejaron de hablar de democracia, de libertad, de derecho, dejaron de hablar de justicia para hablar de agua, luz y demás, como si todos fuesen alcaldes, como si todos fuesen una cosa muy conserjes de edificio, le llamaba yo. O sea, al final el conserje del edificio, ¿a qué hora te pongo el agua? ¿A qué hora resolvemos el ascensor? ¿Cuándo vienen a limpiar? Es un conserje de edificio. ¿Qué es lo que le conviene a Maduro? Que estos opositores tengan ese discurso. Una cosa domesticada. Hay crímenes de lesa humanidad, se persigue a la disidencia política, entonces tienes un conjunto de personas que asumen que si ellos se convierten en conserjes de edificio, es decir, gente que no aspira al poder, que no aspira a un cambio, sino que aspira a ocupar unas migajas de ese poder, puede vivir en Venezuela, puede fingir normalidad, e incluso te dicen que hasta es un espacio de resistencia. Sí. Bueno, creo que ya lo demostramos con los gobernadores que se llamaban opositores o los alcaldes que se llamaban opositores. No ha pasado.
en lo que algunos alcaldes empezaron a apoyar a Edmundo González, los persiguieron. Totalmente. Los persiguieron. O sea, es un espacio que te asfixia. Entonces estamos en una trampa que creo que hay que empezar a develar. Carlos, nos quedan 2 minutos de programa y quiero decirle a todos ustedes que nos están viendo, Luis Carlos fue preso político. Estuviste preso, pudiste salir gracias a Dios. ¿Cuál es el mensaje que tú le envías a esos presos políticos, a los familiares y al pueblo de Venezuela? Un mensaje, si hay esperanza, si van a salir, van a ver la libertad pronto. Es que el tema de la justicia, en la medida en la que podamos documentarla más, podemos transitar hacia cambios. ¿Y qué quiero decir con esto? La Corte Penal no nos va a resolver todos los problemas en Venezuela, pero es importante. Tenemos que apostar también a documentar bien para que haya justicia transicional dentro del país, para poder llevar al banquillo a los acusados, a los responsables, para que por lo menos haya memoria y verdad de que tu hijo no fue terrorista, como le dijo el Estado 1000 veces. Pasa a veces que los padres de los chicos asesinados en 2017 van a Fiscalía o a Defensoría y dicen, aquí están los papás de los guarimberos. Chavos que fueron asesinados. O sea, hay que rescatar hasta eso, la verdad, la memoria. Entonces, para mí, ahí, aunque parezca raro, es donde está la esperanza. En esas capacidades de resistencia y de trabajo de poder documentar y presionar. No es la esperanza de quien se sienta a esperar y Claro. tranquilo, esto lo va a resolver un poder divino. No va a pasar. Pero lo que sí ocurre en Venezuela es que estas familias le han demostrado a todos que insisten, que no se callan, que se reúnen, que se coordinan, que hacen una carrera de relevo. De pronto te amenazan, tú dices, bueno, yo me resguardo, pero sigues tú, Así yo es. salgo del país un tiempo, pero vuelvo a entrar. O sea, ese tipo de cosas que hace la gente te inspira muchísimo, muchísimo. Y lo otro es que sí, los vamos a ver libres. Como fueron libres los presos de Gómez, como fueron libres los presos de Pérez Jiménez. Vamos a ver la libertad de los presos en Venezuela, pero porque lo hemos trabajado, porque se han hecho las cosas para que eso ocurra. Así es. Luis Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por darnos este análisis que tenía tiempo que no me sentaba con una persona que hiciera un análisis sobre todo el tema de los derechos humanos y de la Corte Penal Internacional, porque hay muchas dudas. Y espero que todos ustedes les haya aclarado sus dudas y cualquier cosa, déjenlo en los comentarios y le vamos a ir respondiendo uno a uno. Nos vemos en el próximo capítulo.